Al son de fuertes y sonori transcurrió la noche de San Juan en el patio del Fausto sobre la calle Eligio Ayala. No faltaron, por supuesto, las comidas típicas y los juegos, que en este caso no eran tan tradicionales o más bien tenían el componente de los libros. El tradicional festejo fue realizado por el escritor Obra y contó con la presencia de artistas nacionales y de la Argentina. La noche mezcló tradición, buen comer, lectura y mucha cultura. Nosotros denominamos San Juan literario por las presentaciones literarias. Por ejemplo, aparte de las comidas típicas de algunos juegos, como el Judacay o el Cambuchillica, que va a tener ya una connotación literaria porque al romperse el cántaro caerán libros ahí, ¿no? Para que la gente, los que puedan escoger lo lleve, ¿no? Hemos invitado esta vez a 2 escritores y músicos a la vez, argentinos, que allí de zonas cercanas a Paraguay y Cuizacabó, vienen con el guaraní, con la lengua guaraní también a cuestas para hacer sus tipo casas de sus regiones. La lluvia se dio paso al encuentro con los libros, la cultura y la buena música, con el San Juan como excusa. Y todavía no comentamos.